16. ¿Para cuántos fue de gran ayuda el Evangelio de Marcos este año? ¿Amén? ¿Sí? Para mí fue una gran ayuda en mi vida personal y en todas las áreas de mi vida. Fue de gran ayuda y bendición. ¿Sí? Hoy es el final de la serie de Marcos. Terminamos con el capítulo 16, con una historia que todos los evangelistas van a relatar, que es la resurrección de Cristo. Es la resurrección de nuestro Señor, ¿sí? Y lastimosamente para los judíos y para los discípulos de Jesús, en este pasaje, creer en la resurrección ha sido muy difícil. Creer que Jesucristo resucitó para ellos fue muy difícil. Si tú cuentas cuántas palabras en el capítulo 16 aparece no creyeron, y no le creyeron, y no creyeron, y no creyeron, y no creyeron. Son más de 3 palabras donde ninguno de los discípulos podía creer que Jesús había resucitado, ¿sí? Por lo tanto, este mensaje le he llamado precisamente el creyente. Y creo que la resurrección de Cristo, cuando la entendemos, cuando adquiere un significado para nuestra vida, definitivamente esto cambia muchas cosas en tu vida. Yo te voy a decir cuáles. La primera es de que te da unos lentes para interpretar la vida. Te da unos lentes para interpretar la vida. 2, te da un equilibrio para vivir, un equilibrio de vida. Y 3, esta resurrección te da una comisión para ir a otros lugares a hablar de la resurrección, ¿sí? Y permítame entonces desarrollar esas 3 cosas que yo veo de la resurrección de Cristo. Y quiero que te preguntes, ¿cómo enfrentamos los momentos difíciles nosotros? ¿Cómo es que enfrentamos nosotros el sufrimiento? Todas las culturas, todas las religiones te capacitan a ti para enfrentarte al sufrimiento, pero solamente el cristianismo, el que cree en Cristo, es diferente. Y ya lo van a ver. Si le preguntamos a cada uno de los discípulos después del velorio, después de Jesús está muerto, ¿sí? Él murió el viernes, no pudieron hacer ningún arreglo, no pudieron seguir ninguna ceremonia porque ya al viernes en la tarde entraba el sabá, y en el sabá no se puede hacer absolutamente nada. Entonces ellos no alcanzaron a preparar, a llevar los aromáticas al cuerpo, sino hasta el domingo en la mañana. Entonces ese sábado muerto, ese sábado sin hacer nada. Y si preguntamos a cada uno de los discípulos, y yo te pregunto a ti también, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Tú dirás, Jesús es mi amigo, ¿sí? Y si le preguntamos a los discípulos, ¿qué es Jesús para ti? Por ejemplo, si le preguntamos a María, Jacob, dirán, no, Jesús es mi hijo. Los hermanos dirían, no, Jesús es mi hermano. Los discípulos dirían, Jesús es mi amigo. Otros dirían, no, Jesús es mi maestro. Otros dirían, Jesús es mi héroe y mi salvador. Otros dirían, Jesús es la fuente de mis ingresos. Porque resulta que cuando ellos empezaron a seguir a Jesús, algunos dejaron su trabajo, su vida cotidiana de pescar, ¿no? Y ellos se fueron a pescar hombres, ¿sí? Entonces cambiaron muchos de sus fuentes de ingresos. Y el caminar de ministerio de Jesús, pues había recursos porque las mujeres patrocinaban el ministerio de Jesús. Entonces para algunos Jesús es su fuente de ingresos. Murió. Mi mejor amigo, mi hermano, mi ser querido, mi maestro ha muerto. Ahora, ellos se tienen que enfrentar a la pérdida de lo que nosotros llamamos un ser querido. Un ser querido, que en este caso es Jesús. Ahora, ellos ven a Jesús como lo más importante en su vida también, ¿sí? Pero Jesús ha muerto. Y ellos, hasta este momento, no han entendido el por qué Jesús tuvo que morir. Ellos no han entendido hasta ahora. Ellos no han entendido por qué Jesús murió. Y mucho menos van a entender por qué Jesús había resucitado. Ahora bien, si ustedes prestaron cuidado al Evangelio de Marcos, Marcos les ha advertido a los discípulos muchas veces, 3, 4 veces,
es necesario que yo muera y yo resucitaré el tercer día. Es necesario que yo muera, yo voy a resucitar el tercer día. Es necesario que yo muera, voy a el tercer día y nos vemos en Galilea. Es necesario que yo muera. Les repitió muchas veces de que él había de morir y que había de qué? De resucitar y que se iban a ver en dónde? En Galilea, como habían acordado. Ahora bien, cuando ellos vieron que Jesús había muerto, ellos tenían que empacar sus maleticas e irse a esperarlo allá en el norte, en Galilea. Pero no creyeron, no entendieron por qué Jesús murió y tampoco entendieron por qué Jesús había resucitado o el significado de la resurrección, no lo entendieron. Por lo tanto, no empacaron maleticas para ir a Galilea, sino que se encerraron llenos de temor. Llenos de temor. Ahora bien, ellos no han entendido la muerte de Cristo y mucho menos la resurrección. Ahora yo pregunto, ¿cómo es la vida de una persona que aún no entiende el significado de la muerte de Cristo y que aún no cree que Jesucristo ha resucitado? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es? Mira el verso 6. Si tú miras el verso 6, ¿cuáles son los sentimientos que Marcos nos expresa acá? Verso 6, mas él les dijo, el ángel, no se asusten. ¿Están qué? Asustados. Mira el verso 8. Y ellas se fueron, hablando de María, Salomé, ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado ¿qué? Temblor y espanto, dice esta versión. Estaban temblando, llenos de miedo, ¿sí? Porque tenían miedo. Y mira el verso 10 del capítulo 16, cuando María Magdalena fue a anunciarles, verso 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Entonces mira los sentimientos de estos discípulos. No solamente están asustados, sino que también están llenos de miedo. También están temblando de miedo. Están huyendo. Y no solamente eso, sino que están con tristeza y están llorando de tristeza. ¿Cómo es la vida, por ejemplo, de un discípulo que no ha entendido la muerte de Cristo y que no ha entendido la resurrección de Cristo? Aquí hay unos sentimientos en lista. Somos personas llenas de miedo, nos espanta, estamos llenos de susto, estamos llenos de tristeza, de desconsuelo, de lloro. Porque una persona que no ha entendido la muerte de Cristo y la resurrección, estos son los sentimientos que se viven. Estos son los sentimientos que se viven. Ahora, tú me dirás, pastor, pero es normal. Ellos están asustados porque cuando fueron a ver el cuerpo se les apareció un ángel. Un espanto. Alguien muy extraño. Y tú dices, es normal que tengan miedo al ver fenómenos. Le están hablando de que una persona resucitó de los muertos. Le están hablando de un ángel. Cualquiera se llena de miedo. Mira, el que no entiende la muerte de Cristo y su resurrección, cualquier cosa lo asusta. No entiende fenómenos, no entiende la vida, no es capaz de interpretar la vida. Y la vida es de pura interpretación. Es de pura interpretación. Tú interpretas la vida. Por eso, la muerte y resurrección de Cristo te da unos lentes para ver la vida, y eso sería como lo primero. La resurrección de Cristo te da unos lentes para que tú interpretes la vida. Eso está. Mira, el contraste entre Magdalena, que se ha encontrado con el resucitado, y los discípulos. Mira el verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena y nos da su pasado. ¿El pasado cuál es? De quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban ¿qué? Tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No lo creyeron. ¿Por qué no lo creyeron? Primero que todo, pongámonos del lado de los judíos. Porque era una mujer. Eso también. Pero siendo sinceros, cuando a mí me dicen, es que su abuelita murió y al tercer día resucitó, es complejo.
Es complejo creer que la gente resucita, ¿cierto? Primero que eso. Segundo, es mujer. Y ustedes ya saben de que las mujeres y los niños no tienen ni voz ni voto en las épocas y en las culturas del Mediterráneo, ¿no? Hoy quizá tampoco, pero en esa cultura sí era muy marcado el asunto. Entonces el Evangelio de Marcos nos dice que la primera persona que se dio cuenta que Jesús había resucitado fue mujer. Entonces los judíos dijeron, no le creemos, porque ¿quién le va a creer a una mujer? ¿Cierto? Algunas personas no creen en la resurrección de Cristo porque les parece imposible que una persona resucite. Y dicen que los evangelistas amañaron toda la historia y inventaron que Jesús había resucitado. Que los judíos inventaron la historia de que Jesús había resucitado para ellos seguir el movimiento. Eso dicen. Y que por eso se inventaron de que Jesús había resucitado. Si eso es verdad, ¿por qué los evangelistas no colocaron a un hombre a hablar acerca de la resurrección y colocaron a una mujer que a nadie le va a creer? Si los evangelistas quisieran convencer a las personas de que Jesús había resucitado e inventaron el asunto, hubieran dicho de que Pedro fue el primero que llegó allá y que vio a Jesucristo resucitado y que como hombre fue y repartió la noticia a todos. No, los evangelistas dicen lo que es. ¿Y qué fue lo que es? Que una mujer vio a Jesucristo resucitado. Por eso nosotros creemos de que los evangelistas es un relato firme, histórico, de que Jesús había resucitado. Eso por una parte. Lo otro, mira el contraste. Vamos al tema. Mira el contraste. ¿Cómo es la vida de Magdalena en este momento? ¿Cómo está tan apurada de contar la noticia de que Jesús había resucitado? Mientras los ojos de Magdalena le brillan porque ha visto a Cristo resucitado, los ojos de los discípulos están llorando porque creen de que todo está acabado, de que todo se vino al piso, porque creen de que ya no hay más esperanza. No hay más esperanza. Y cuando una persona no cree en la muerte y resurrección de Cristo, tiene dos opciones: tener una vida fatalista y pesimista por una parte, o tener una vida, discúlpeme la palabra, ridículamente optimista. Permítame ver la primera. Aquella persona que no cree y que todavía no ha creído que Cristo ha resucitado, es una persona que no le queda más de otra que vivir una vida fatalista y pesimista. ¿Una vida qué? Ejemplo. Les voy a dar un ejemplo a los que les gusta la historia. Hubo una época que se llama la época de la Ilustración, el avance científico. Y muchos filósofos y mucha gente pensante dijo, nos hemos dado cuenta de que la creación del mundo no fue como los cristianos nos la pintaron, de que Dios creó todo en 7 días. No es así. Nos dimos cuenta a través de la evolución y a través del avance científico que nosotros venimos de una gran explosión llamada el Big Bang y que eso hubo un gran cataclismo allí y de que venimos con partículas y por lo tanto Dios no nos creó, sino que hubo un accidente espacial en el cosmos y de allí venimos. Entonces cuando en la época de la razón dijeron que Dios había muerto y lo dejaron muerto, tenían que replantearse la vida otra vez. Hágase el ejemplo. Digamos de que tú dices, Dios no existe. Si Dios no existe para ti, tú tienes que replantearte tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que responder de dónde vienes. Por ejemplo, nosotros cristianos decimos de que nosotros venimos de Adán y Eva. Los evolucionistas dicen que vienen del mono. La verdad es que algunos sí se parecen al mono, pero eso no es una evidencia. Pero entonces tienes que replantearte eso. Y lo segundo, cuando la sociedad creía que Dios era el creador de todo, también se creía de que Dios era quien dirigía nuestro destino. Era Dios quien nos daba un propósito. Pero a la hora de Dios no existir, si Dios no existe, entonces ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Entonces, no solamente tienes que pensar cómo viniste a este mundo, sino que también tienes que pensar tu destino. Entonces la sociedad y el humanismo dijo, cada quien es dueño de su destino, cada quien persona labra su destino, cada quien es dueño de su futuro. Usted tiene que hacerse responsable de su futuro. ¿Sí? Ahora bien, no solamente eso, sino que la explicación de los grandes fenómenos,
Los cristianos creemos que cuando hay un momento difícil, como la enfermedad, como un desastre natural, como una pandemia, como un momento difícil, lo primero que decimos nosotros los cristianos es: todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí? Porque la manera en que Cristo nos ha enseñado a enfrentar el sufrimiento es creer de que Él tiene un plan detrás de todas las cosas. A pesar de lo mal que estén las cosas y las situaciones, los cristianos creemos que todo va a estar bien. Bueno, ¿tú crees eso? ¿Sí? ¿Sí? Ok, nosotros creemos eso. Pero una persona que no ha creído en Jesús, que no cree en Dios, ¿qué explicaciones le da a los fenómenos naturales y a la enfermedad? A la enfermedad, a los desastres, a las relaciones rotas, a los momentos difíciles. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cómo enfrenta esto? ¿Cómo enfrenta esto? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué sentido le da a esto? Entonces, no les queda más que ser pesimistas y fatalistas y decir: así es la vida, tienes que abrazar esta vida. No queda más, no queda más. No hay un más allá, solamente hay un menos aquí, solamente está lo que está. Si estás enfermo, de malas, ¿sí? Enfréntate a la enfermedad, ¿sí? Si estás pasando por un momento doloroso, así es la vida, todos vamos a morir, no hay esperanza acá. Tienes que enfrentar esto. Eso se llama el existencialismo. Tienes que enfrentar tu existencia. No queda más. Fatalismo, ¿sí? Entonces, esa persona, por lo general, una persona que es fatalista, que es pesimista, que no tiene esperanza, es una persona dura. Es una persona tosca. Es una persona que cuando ve el dolor del otro, dice: lo lamento mucho, mi sentido pésame. Así es la vida. Tienes que enfrentarte. Es duro, no es compasivo, porque no hay esperanza, porque no hay un lugar mejor. Entonces, una persona que no cree en Dios es una persona profundamente endurecida, porque no hay esperanza. De hecho, Jesús lo reprocha. Mírate el verso 14, no está aquí en pantalla, mírate el verso 14. Finalmente se pareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, dice esta versión, y les reprochó. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Los reprendió. Dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Jesús no está diciendo, y reprochó su miedo, y reprochó su llanto, y reprochó su miedo y su susto. No. Porque Marcos es más coherente que nosotros. Para Marcos, una persona que llora, que se asusta, que tiene miedo, eso no es pecaminoso. Llorar no es pecado. Llorar no es pecado. Llorar es de seres humanos, con sentimientos, con miedos. De hecho, el miedo es necesario. Te evita el peligro. O sea, Jesús no reprocha ni el miedo, ni la tristeza, ni el llanto. ¿Reprocha qué? La incredulidad. La incredulidad. Porque si tú no crees que Jesucristo ha resucitado, entonces solamente te queda sentarte a la mesa, encerrarte y abrazar la tristeza y ponerte a llorar porque las cosas no funcionan bien. Si tú no crees que Jesucristo ha resucitado, solamente te queda esto. No tienes esperanza, no tienes por qué un sentido de vida, las cosas se quedaron allí. Y ahora sí, abraza la tristeza, abraza tu realidad. Eso es lo que pasa. Pero no pasa eso con aquellos que creen que Jesucristo ha resucitado. Ahora, no solamente aquel que no cree en la resurrección de Cristo, no solamente se enfrenta a una vida fatalista y pesimista porque él dice no hay nada más, es lo que hay, sino que también se van al otro extremo, a un ridículo optimismo. ¿Y qué es la palabra ridículo? Porque me parece ridículo el optimismo este. ¿Qué quiero decir con esto? La vida es de interpretación. Eso lo saben tanto los teólogos como los psicólogos y todos la vida es de interpretación. Es como tú la ves, es tu percepción. Me llama la atención de que hubo un estudio del doctor Jeremy Wowick. No sé cómo se pronuncia. Jeremy Wowick. Es un doctor, es un experto en el efecto placebo. ¿Sí? Es de la Universidad de Oxford, Inglaterra. ¿Usted sabe qué es el efecto placebo? ¿Sí? Pues mira lo que hicieron.
Ellos hicieron un experimento y se pusieron a averiguar si podían curar el dolor de espalda con unas píldoras falsas. ¿Sí? Con unas píldoras falsas. El resultado fue que el 50% de las personas se curaron de la espalda con esas píldoras falsas. Entonces la investigación decía, quiere decir de que si la gente cree que esta pastilla es buena y se la toma convencido de que es buena, esto le puede ayudar. ¿Sí? Entonces, los avances de esto dijeron de que de alguna u otra forma, lo que tú condicionas en tu cerebro, eso también va a condicionar tu vida. ¿Sí? Entonces, de alguna u otra forma, se empiezan a crear diferentes filosofías de vida donde te dicen a ti, tú tienes que pensar en positivo, tú tienes que pensar con optimismo, tú tienes que creer que las cosas se van a dar. Si tú crees con optimismo, las cosas se van a dar. ¿Sí? Tú tienes que pensar y hablarte en palabras positivas. Yo puedo, yo creo, yo soy. ¿Sí? Porque de alguna otra forma esto te va a ayudar que las cosas salgan bien, salgan bien. Los discípulos no son para nada optimistas en este sentido. Los discípulos, cuando vieron que todo se acabó y Jesús murió, se encerraron. ¿Y qué cuento de ser optimista y decir, no, yo sé que todo va a ir bien, yo sé que va a aparecer otro Jesús, no, vamos a salir adelante? No, ellos están encerrados con un pesimismo total, pero son más racionales que nosotros los optimistas. Son mucho más racionales que nosotros los optimistas, porque ellos tienen una razón del por qué están siendo pesimistas frente a la vida. Los optimistas no tienen una razón al respecto. ¿Por qué? Mira, de hecho, los cristianos, yo no estoy diciendo que con esto, que los cristianos no somos optimistas frente a la vida, no. Ya vamos a ver el equilibrio que da el Evangelio. Porque si hay personas optimistas en la vida, reales, verdaderos reales, son los cristianos. Por ejemplo, mírate Pablo. Pablo es el que escribe a los Romanos, el capítulo 8, 28, dice lo que estamos hablando. Sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme su propósito son llamados. Eso es optimismo puro. Esto es cuando las cosas van mal, tú dices, no, yo sé que las cosas van a estar bien, pero tienen fundamento. Tienen fundamento. Los optimistas que piensan que son, para mí, de un optimismo ridículo. Aquí hay dos diferencias. Están los optimistas que no creen en la obra de Cristo y los optimistas que creen en la obra de Cristo. Mira los que no creen en la obra de Cristo. Mira el optimismo. Los optimistas que creen que por hablar en positivo, pensar en positivo, las cosas van a salir bien. Piensan de que por profesar cosas positivas, el universo se va a acomodular y que todos los astros se van a alinear y que te va a ir bien en la vida. Si eso fuera así, dice algunos, si eso fuera así, cierto, lo del efecto placebo del Dr. Jeremy, entonces esto funcionaría no para el 50%, sino que funcionaría ¿para quién? Para todos. Para todos. O sea, que no todas las personas tienen la capacidad de autorregularse. Ahora, esto tiene su explicación científica. Resulta que nosotros somos química, neurosensores, y de que sí hay una forma de que nuestro cuerpo se regule. Esto sí es verdad. Esto sí es verdad. Pero funciona para ti. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes, por decir, yo creo que mi ser querido no murió? ¿Cuántos creen que por decir, no, yo sé que no estoy enfermo, yo sé... ¿Y a cuántos se curan o cuántos siguen con la enfermedad? ¿Cuánto esto de ser positivo no es más que otra cosa que negar la triste realidad de nuestra vida? Y el cristiano no está llamado a negar su realidad. De hecho, el cristiano está llamado a orar su realidad. Si tú lees los salmos dicen, Señor, yo me siento abandonado, me siento deprimido, me siento aburrido, me siento que tú me has abandonado, siento que estoy rodeado. Ora el cristiano su realidad, nunca la niega. Pero los optimistas dicen, no, yo no estoy angustiado, no, yo estoy bien, yo estoy fuerte, yo estoy de victoria en victoria, yo estoy pero bendecido, para negar su realidad. Eso es un optimismo ridículo, es un optimismo ridículo. Tú tienes que aceptar tu realidad, lo que estás viviendo. Ahora bien,
Algunos me dicen o dicen que las cosas me van a funcionar bien porque al que actúa bien, le va bien. Y entonces si tú eres buena persona, si tú actúas bien, eso el universo lo sabe. El universo sabe de que tú actúas bien, entonces el universo te va a responder con bien. Si tú actúas bien, eso la vida te devolverá con bien. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado esto? Sí. Ahora bien, digamos que el universo califica en cómo tú te comportas. Digamos que el universo, no sé qué sea o no sé quién sea o cómo lo interpreten, pero el universo está diciendo, tú eres bueno, entonces voy a derramar chispas sobre ti y estrellas para que te vaya bien en la vida. Chuleado. Ahora, si eso es verdad, ¿quién dice, quién determina, quién te dice a ti lo bien que te portas? ¿Quién define que te estás portando bien o te estás portando mal en esta vida? Tú. Tú eres quien te calificas y dices, yo me estoy portando bien, yo considero que me estoy portando bien. ¿Frente a qué? ¿Quién dice que es lo bueno? ¿Quién dice que es lo correcto? Entonces estas personas dicen, pastor, yo no robo, yo no mato, yo no digo mentiras, yo no digo esto, yo soy bueno. Por lo tanto el universo a mí me va bien, por eso es que me va bien. Porque es que yo soy bueno, yo doy empleo, yo ayudo a las personas, yo soy buena onda. Tú estás diciendo los mandamientos del cristianismo. No matarás, no robarás, no codiciarás. O sea, tú dices de que eres bueno según los mandamientos. Es decir, de que tú te calificas porque eres bueno según la Biblia. Es decir, que tú te calificas bueno según los criterios de Dios. Y aquí viene el problema. De que si tú te crees que eres bueno, porque crees que Dios lo dice, tienes que venir acá a la Biblia y someterte al juicio de Dios. ¿Y sabes qué va a decir Dios de ti y de mí? Romanos dice, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien se acerque a ti, no hay, todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿O quién es santo aquí? Todos sabemos de que somos pecadores. Y si tú dices, el universo me va a responder porque yo soy bueno, porque yo soy bien, porque yo soy... La Biblia dice, ni mira al universo, porque tú completamente bueno no eres. Entonces, las personas optimistas dicen de que les va a ir bien en la vida porque son buenas. No les va a ir bien en la vida porque son buenas. El universo nunca gira para tus bondades. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Por lo tanto, los que no creen en la resurrección y muerte de Jesús, les queda vivir un pesimismo total donde dice, esto no va a cambiar. Y lo otro es de que los que no creen en la resurrección y muerte de Cristo, les queda vivir un optimismo ridículo. Y entonces le ponen ganas a la vida, pero ¿sobre qué? ¿Base de qué? ¿Por qué? ¿Por qué el universo se va a apiadar de ti? ¿Por qué el universo te va a ayudar a ti? ¿Por qué el universo te va a ayudar a ti y se va a involucrar contigo y tus proyectos? ¿Por qué? ¿Qué has hecho para eso? Por eso les digo de que el Evangelio y la muerte de Cristo y su resurrección nos da un equilibrio para vivir la vida. Un equilibrio. Y esto es bonito. Equilibrio. Mira el verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y ¿qué? Y predicad el Evangelio. ¿Cierto? ¿A toda qué? A toda criatura. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo, el que no creyere será condenado. Jesús está diciendo, vayan y prediquen el Evangelio, ¿para que qué? Para que crean. ¿Para que crean qué? Que Jesús murió, pero que también ¿qué? ¿Cómo es que la muerte de Cristo y su resurrección te da un equilibrio a ti? ¿Por qué? Un cristiano verdadero no es optimista, en ese sentido de la palabra. No es una persona engreída y caprichosa. No es engreída y caprichosa diciendo, no, yo sé que me va a ir bien porque yo he sido bien. Yo merezco una buena vida, yo merezco que las cosas me salgan bien. Un cristiano no dice eso. Un cristiano solamente agacha la cabeza, encoge sus manos y dice, ten misericordia de mí que soy pecador.
Un cristiano no dice, yo merezco la mejor mía, yo merezco ganarme la lotería, yo merezco ser sano, yo merezco. No, un cristiano no es optimista. Un cristiano espera lo peor. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos cómo decirle al Señor que hemos sido buenos y que merecemos su favor. Un cristiano crece en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cada vez se convence de su pecado, se convence de cuán roto está. Y cada vez va a la presencia de Dios diciendo, Padre, es por tu gracia sublime. Si tengo algo bueno, ha sido por tu gracia, no porque he sido bueno, no porque me he portado bien. Que sí que me he portado bien, pero eso ha sido por tu gracia que me has ayudado a portarme bien. Pero si tú me sueltas, yo me pierdo. Yo me pierdo. Yo me pierdo. Entonces, un cristiano no es para nada optimista en este sentido. No es optimista porque dice, mira, si no me pasa lo peor es por pura gracia de Dios. Entonces, pero un creyente sabe de que la razón por que Cristo murió de la peor forma es porque ¿qué? ¿Por qué Cristo murió de la peor forma? ¿Por qué? Cuando un cristiano cree que Jesucristo murió, está creyendo de que Él es pecador. Cuando tú estabas tomando la cena y comiendo el pan, ¿sabes qué tú estabas diciendo delante de Dios? De que tú eres un pecador y que necesitas de la muerte de Él. ¿Sí? Entonces un cristiano cree que es pecador. Y no solamente lo cree, lo confiesa. Lo confiesa diariamente. Dice, yo soy pecador. Señor, he pecado contra ti de esta forma, de la otra. Por lo tanto, no es optimista. No es optimista. No es optimista. Yo conozco personas que les ha ido bien en los negocios. Conozco personas que les ha ido bien en el matrimonio. Conozco personas que les ha ido bien en su vida profesional. Y dicen, es que he sido bueno. Es que es la disciplina. Es que es aprovechar las oportunidades. Es que yo he ayudado a personas. Es que aquí donde tú me ves yo diezmo. Es que aquí donde tú me ves yo ayudo a personas. Yo soy bueno en las obras sociales. Y creen que por ser bueno es el secreto de su éxito. ¿No será tu éxito la forma en que Dios te entregó para que te pierdas? ¿No será tu éxito profesional, económico, la forma en que Dios te entregó para que tú jamás pienses en Él? Ten cuidado de las bendiciones. Ten cuidado de la abundancia. Porque es una prueba totalmente, igualmente dura que un momento de escasez. Porque en un momento de abundancia fácilmente te puedes olvidar de Dios. Dios bendiga los momentos difíciles. Porque son momentos donde uno ora más. Son los momentos donde uno busca más a Dios. Pero cuando las cosas andan bien, entonces, el éxito de tu vida no es una evidencia de que tú has actuado bien. No te dejes engañar por eso. Si tú eres inteligente, si te va bien en la vida, si te va bien... Mírate, no te dejes engañar que te está yendo bien en algo en tu vida, que eso es porque tú te estás portando bien. No te dejes engañar porque Dios no es así. No hay ninguno bueno, no hay ninguno justo. Si a ti te está viendo bien en la vida, aprovecha. Porque es la forma en que tú tienes que mirar a Jesús y decirle, Padre, no merezco tanta bendición, no merezco tanta protección, no merezco tantas cosas y aún así tú vienes y me bendices con mis finanzas, con mi familia, con mi vida, con mi salud, me das amigos, me das un diciembre. Es por tu gracia. Y esto, el cristiano, las cosas buenas lo vuelven más humilde. Porque dice, no merezco tanto, Padre, no era para tanto, no era para tanto, Señor. Esto es más de lo que yo esperaba. Tener estas bendiciones es más de lo que yo merezco. Por eso un cristiano no es optimista. Y lo segundo, un cristiano tampoco es pesimista. Eso es el equilibrio. Un cristiano no es el que dice, ya, se acabó todo, no hay esperanza, no hay nada más que hacer, me encierro y espero lo peor. No, mira el pasaje, mira este pasaje. Mas Él les dijo, versículo 6,
no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Aquí, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos. ¿Y qué dice? ¿Aparece? Y a Pedro. Mira, a discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Por qué Marcos no simplemente dice, María, ve y dile a todos los discípulos que nos vemos en Galilea? ¿Por qué Marcos incluye y por qué Jesús mismo incluye? Decir, mire a María, dile a todos los discípulos y a Pedro. ¿Sabe por qué? De todos los discípulos, de los 12 ya uno se ahorcó. No pudo tolerar la culpa. Judas, ¿cierto? Pero de todos los discípulos, quien más ridículo quedó, quien más quedó su dignidad por el piso, ¿quién fue? Porque se puso de bulloso. Porque se puso a prometer y a creer que él en su fuerza podía agradar a Dios. Eso es imposible. Y todos escuchaban porque fue en voz alta. Él cogió el micrófono y dice, pastor, présteme el micrófono. Yo nunca voy a negar a Dios. Nunca voy a negar a Dios. Míreme a mí, estoy grabado. Nunca voy a negar. Fue lo primero que hizo. Pedro está por allá arrinconado, avergonzado, escondido. Lo peor que le puede pasar a él es de que Jesucristo haya resucitado. Pues si ya murió, ¿cierto? Pero cuando le digo para que Jesús resucitó, ay, ¿con qué cara me presento? ¿Con qué cara voy a él? O sea, era mejor que quedaba muerto. Así ya quedó la cosa, pues ya. Lo lloro una semana, pero ha resucitado. Jesús dice, y dile a Pedro que nos vamos allá. Mira, Jesús no dice, María, resucité. Ahora sí, dile a esos traidores, a esos que me negaron, a esos que me dieron en la espalda, que nos vemos en Galilea, que va a hablar con ellos. No. El ángel del Señor le dice, todavía sigue siendo mi discípulo. A pesar de tu pecado, todavía sigue siendo mi seguidor. Porque no es que usted me decidió escogerme a seguirme a mí. Yo fui y te llamé a ti. Entonces, tú todavía sigues siendo mi seguidor. A pesar de tu pecado, tú sigues siendo mi discípulo. Y lo vas a seguir siendo. ¿Por qué? Porque he resucitado. Yo les he explicado esto. Digamos que yo fui... Dirían, pastor, no digas esas palabras, tienen poder. Entonces, digamos, yo fui capturado, me llevaron para la Berlín. Y allá Josué me está cuidando. Porque, digamos que cometí un delito. Inventémonos un delito. ¿Cuál? Un delito acá, no sé. Resulta que me robé algo de una tienda y lo cogí, me lo robé. Me pillaron por cámara y me llevaron a la cárcel. Me metieron 2 años de cárcel. Después de 2 años, tú vienes acá y nos encontramos en el parque, ¿cierto? Pastor, salió. Sí. Antes yo tenía que esconderme de la policía, antes tenía que esconderme de ellos, antes tenía que esconderme para que no me atrapan. Ahora ya ando feliz por el parque. Por el frente de la policía los saludo. ¿Por qué? Porque ya pagué mi condena. Porque ya pagué la pena. Ya soy libre. ¿Sí? Antes de haber creído tú en Jesús, tú eras culpable de pecado y de juicio. Antes tú eras condenado al juicio divino. El hecho de que Jesús haya resucitado, es decir, que lo encontraste en el parque, contigo y conversan. Y dice, ¿ya pagué? ¿Ya fui, morí, resucité, ya pagué? Eso significa que tú eres libre de cualquier culpa. Significa que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Significa que ya tú eres justo delante de Dios. Significa que tú no le debes nada a Dios. Significa que tú eres amigo de Dios. Significa que las relaciones fueron restauradas. ¿Cuál es la evidencia? Que Jesucristo ha resucitado. Ya pagué.
ya no me puede capturar, ya pagué lo que tenía que pagar, pagué por ti, ya resucité, ya tú no debes nada. Aquella persona que ha creído que Jesucristo ha resucitado no es para nada pesimista. No es para nada pesimista. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar, ya Cristo lo vivió en la cruz. No es nada pesimista frente a la vida, porque lo peor que pudo venir para ti, ya Jesús lo pagó en la cruz. Digamos que sea enfermedad, y tú dices, de aquí no me voy a levantar, no me voy a recuperar, me voy a deteriorar, y tú te enfrentas con pesimismo a la vida y dices, no hay nada mejor aquí, no hay nada bueno aquí. Jesús de una vez va a reprochar tu incredulidad. Dice, ¿por qué tú no crees que el hecho de que yo haya resucitado significa de que la peor enfermedad yo la llevé en la cruz? Por lo tanto, lo que tú vives no es lo peor. Y lo que tú vives, sí que sí. Todas las cosas me ayudan para bien, porque yo amo a Dios, porque Él me amó primero, porque yo soy llamado por Él. ¿Sí? Eso dice Pablo, todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que ¿qué? Que son llamados por Dios. ¿Sí? Que su propósito son llamados. Y esto nos lleva al final de todo, la comisión del creyente. No solamente la resurrección de Cristo te ayuda a ti a tener unos lentes para interpretar la vida. O sea, no eres optimista ridículo, pero tampoco eres un pesimista. Eres un creyente en Jesús. Sabes que eres pecador, pero sabes que tienes mucha esperanza en Cristo Jesús. Lo uno te aterriza y lo otro te levanta. Eso es un cristiano verdadero. Y lo segundo es de que te da un equilibrio de vida. Te da un equilibrio de vida. Tú no tienes que decir, yo me voy a portar bien para que los astros... No, tú has creído que Jesucristo ha resucitado, por tanto todas las cosas llevan para bien. Y lo tercero, te ha comisionado. Todas las cosas ayudan para bien, para aquellos, conforme a su propósito, son llamados. ¿Llamados a qué? Y aquí hay muchos debates. Algunos dicen de que son llamados a la salvación. Otros dicen de que son llamados al ministerio. Otros dicen que son llamados al seguirlo. Otros dicen que son llamados a amarlo. Cualquiera que sea el llamado, tú eres un llamado por Dios. ¿Sí? Y mira esto. ¿Cuál es el llamado que Jesús hace a los discípulos? Mira el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id, mira la comisión, id por todo el mundo, ¿y qué? Ahí está. El evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será... Mira, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen en ¿qué? En la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son las señales? En mi nombre ¿qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si hubiere cosa mortífica nos hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y finalmente el pasaje nos dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuáles señales? Mira, echaban fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si vienen cosa mortífica, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales de una persona que ha creído que Jesucristo ha resucitado. ¿Cuáles son estas señales? Mira, dice el pasaje, echarán fuera demonios. Entonces tú dirás, ahora sí, yo he creído que ahora que se atenga al diablo porque lo ves y empieza a remangarte. Mira, más allá de pensar en exorcismos y todo este tema que pasó, una señal de que tú eres una persona que ha creído en la muerte y resurrección de Cristo es de que tú empiezas a luchar contra el mal. Luchas contra el mal, luchas contra la tentación, luchas contra el pecado, luchas contra las cosas que están mal. ¿Cómo?
Hay muchas herramientas. Está la armadura de Dios, está la oración, eres firme en la palabra, no das lugar al diablo, no dejas que el sol se ponga sobre tu enojo, oras para no entrar en tentación. O sea, luchas contra el mal. Antes no pasaba esto. Antes tú no echabas el diablo fuera, antes tú no reprendías al diablo, antes tú permitías muchas cosas malas en tu vida, antes tú abrías la puerta al pecado para que Satanás y sus secuaces entraran a tu vida y a tu familia. Ahora no. Ahora tú no permites la injusticia en tu hogar. Ahora tú no permites la corrupción en tu vida. Ahora no permites el pecado en tu vida. Ahora luchas contra el mal. Y eso es una evidencia de que tú has creído de que Cristo ya derrotó al diablo en la cruz y que ha resucitado. Eso es una señal. Por eso tú no permites, por eso luchas contra... Pastor, pero es que todavía sigo pecando. Pastor, pero es que todavía sigo cometiendo errores. Sí, pero la buena noticia es que ya eres consciente de que estás cometiendo errores. Antes no. Antes tú vivías la vida como que... no sé si está bien. Ahora el Espíritu Santo te convence de pecado. Ahora la culpa te carcome. Y la culpa en ese sentido es buena. Quizás los psicólogos digamos de que no es buena. Pues los cristianos sabemos de que la culpa es buena porque esto te lleva a confiar más en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, otra señal, no solamente luchamos contra el mal, sino que dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Y mira, esto es profundo porque la ley del Señor y el propósito de Dios era para su pueblo y el pueblo solamente sabía una lengua. ¿Cuál? Hebreo o arameo. Ahora, en el momento en que Jesucristo resucitó y el Espíritu Santo bajó, ahora se repartió lengua para todo el mundo. Es decir, de que todos podían entender el Evangelio. Cuando vino el Pentecostés y todos empezaron a ver y hablar en nuevas lenguas, unos acá hablaban griego, otros hablaban latín, otros hablaban griego, otros hablaban hebreo, y empezaron todos a hablar en lenguas en ese momento. Todos empezaron a entender el Evangelio en diferentes lenguas y culturas. De hecho, Pablo dice, mire, si tú hablas en lenguas te edificas a ti mismo. Pero si tú hablas en lenguas y alguien le puede interpretar, pues muchamente mejor, porque otro será edificado. Entonces, una de las señales de que tú has creído en la muerte y resurrección de Cristo, no solamente que luchas contra el mal, sino que también tú encarnas el Evangelio para que otros lo entiendan. Ahora tú dices, ok, pastor, necesito recibir el don de lenguas. Puede que sí, pero puede que no. La verdad es que tú y yo estamos llamados a predicar el Evangelio a cualquier tipo de persona y hacérselo entender. Allá está Luz Dari tratando de hacerles entender el Evangelio a los niños en su lengua materna allá, ¿cierto? Su lengua de niños. Acá yo estoy tratando de predicar el Evangelio a la lengua de ustedes. Algunos son muy académicos, otros no les ha gustado estudiar, pero son muy inteligentes. Los otros son diferentes contextos. Unos tienen hijos, otros no, pero estoy tratando con el poder del Señor de predicar el Evangelio a diferentes contextos para que entiendan el Evangelio. Entonces, cuando tú encarnas el Evangelio, cuando tú crees en la resurrección y muerte de Cristo, tú empiezas a predicar el Evangelio de forma clara, relevante a otras personas. ¿Sí? Y Dios usa tu vida. Y tercero y final. Mira, tomarán en las manos serpientes y si vieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto me habla simplemente de restauración. ¿De qué? De restauración. Entonces, una de las señales de que tú crees que Jesucristo murió y resucitó es que tú luchas contra el mal. 2, que tú encarnas el Evangelio. Y 3, de que tú estás llamado a restaurar lo que está perdido. Mira el Evangelio, mira, dice, tomarán en las manos serpientes. Esto no es un programa de National Geographic, ¿no? Esto quiere decir mucho. Esto quiere decir de que se enfrentan al peligro sin miedo. Ya tienen miedo de morir. Son valientes, son fuertes. Y mira, beberán cosa mortífera y no será daño. Eso quiere decir que de alguna u otra forma, la comida que era para dañar, ahora el cristiano la convierte para bien.
Eso se llama restauración. Ahora mire, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, lucharán contra la enfermedad, mis amados. La enfermedad no es propósito de Dios. Ningún alimento puede hacerte daño porque Dios creó todos los alimentos especiales para ti. Dios creó una creación sana, saludable. No había enfermedades en el Edén. No había pestilencias en el Edén. No había conflictos en el Edén. Cuando tú crees que Jesucristo ha resucitado, tú restauras las cosas como fueron en el Edén. Por eso tú oras por la sanidad de los enfermos. Por eso si tú estás en medio de un contexto de enfermos hospitales, tú eres enfermera, tú eres médico, tú eres doctor, tú haces tu trabajo diciendo, este es mi propósito, yo voy a sanar enfermos a través de mi profesión. Tú usas tus habilidades, tu profesión, tus talentos, tus dones, todo ¿para qué? Para restaurar las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado y Él ha venido a restaurar. Pregunto que tú qué tienes en tu mano. Amén. Mira esto. Yo pregunto, algunos acá saben otras lenguas, entonces todos los propósitos de Dios. Algunos van a empezar a estudiar en la universidad, entonces tienen que decir, Señor, esta es mi profesión, esto es para restaurar esta nación. Algunos estudian medio ambiente, entonces esto es para restaurar tu creación. Algunos trabajan en diferentes cosas, esto es para restaurar la creación. La persona que ha creído que Jesucristo murió y resucitó, es una persona que se involucra en la restauración de las ciudades, en la restauración de los pueblos, la restauración de las vidas. Y por eso tú estás tan interesado, tan interesada en restaurar, siempre restaurar. Por eso tú llamas a tus amigas y las restaura. Oras por restauración de los matrimonios, oras por la restauración de las vidas, oras por la restauración de la salud. Eso es un cristiano, un creyente, alguien que tiene una señal de ¿qué? De que Jesucristo murió, pero que no que se quedó muerto, sino que también, ¿qué? Ha resucitado. Si Jesucristo no resucitó, entonces en vano vivir. Pero nosotros tenemos un optimismo en la vida precisamente porque Cristo se levantó de entre los muertos. Eso quiere decir, que hay esperanza, mis amados, que las cosas no se van a quedar como están, que las cosas van a cambiar, que tú vas a cambiar, que tú serás restaurado, que tu familia será restaurada, que tu salud será restaurada, que tú serás restaurado. Las cosas no se van a quedar así. Las cosas no se van a quedar así. Tú serás restaurado porque Jesucristo resucitó. ¿Sí? Permítame orar por esto. Y yo no sé si tú te has visto. Coloque sobre sus pies y vamos orando. Yo no sé si tú te viste la película de Avatar, ¿no? ¿Alguno? Si no se la ha visto, no hay problema. La puede ver. Avatar es una película de unos pitufos azules gigantes. La película es de una persona inválida, ¿cierto? Un hombre que está en silla de ruedas. Y él entra a una realidad virtual. Usted sabe que los muchachos ahorita le ponen unas gafas y ven una realidad virtual, ¿no? Otro mundo. En esa realidad virtual, en ese otro mundo es Avatar. En la realidad, este hombre no puede caminar, este hombre no se puede desplazar. Pero cuando se coloca las gafas de la realidad virtual de Avatar, salta, conoce una chica, es un hombre gigante, corre, se sube a los árboles. ¿Sí? Parece película. Hay un libro de una persona que es cuadraplégica y ella en el libro escribe, yo sé que en algún momento, cuando Dios restaure todas las cosas, voy a correr, voy a caminar. Y ella lo dice porque cuando ella viene a culto y la traen en la silla de ruedas, el pastor suele decir en la liturgia, bueno, ahora nos vamos a arrodillar delante del Señor. Y ella empieza a llorar. Porque dice, ¿cómo vamos a arrodillar? No puedo arrodillarme.
Y cada vez que el pastor dice en la liturgia, porque todos los domingos los hacen arrodillar, vamos a arrodillarnos delante e inclinarnos delante del Señor. Ella dice, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no me puedo arrodillar. Pero ella dice que anhela y está confiada de que el día de la gloria del Señor, cuando Dios restaure todas las cosas, y el día que vea a su maestro resucitado frente a frente, adivine qué es lo primero que va a hacer. Se va a arrodillar. Es posible. Y después de arrodillarse, se va a levantar y le va a dar gloria a Jesús. Mira, el cristiano sabe de que las cosas no se van a quedar así. De que tenemos un Dios que es justo, de que es un Dios que restaura todas las cosas. Por eso tú crees, mis amados, tú crees. De que si tú perdiste a un ser querido, de que si tú perdiste tu salud, de que si hay cosas que ya no puedes hacer hoy, tú como cristiano eres tan optimista que tú dices, Señor, algún día me voy a encontrar con las personas que perdí en el cielo, algún día en tu reino tendré toda mi familia, no estarán a distancia, algún día tendré la salud, tendré todo.